Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Noticia de última hora. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de México ha decretado la fase 3. Esto por la situación que vive el mundo y que ya está complicando al país. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3. Pero, ¿qué significa la fase 3? ¿En qué consiste? ¿Y qué sigue después de ahora? Te voy a explicar todo esto de manera muy sencilla. Para empezar, te explico las primeras fases. En la fase 1, solo había casos importados, es decir, casos que venían de otros países, y se contaban los pacientes por decenas, por lo que no había restricciones ni para el saludo físico. Luego llegaría la fase 2, la cual inició en México el 24 de marzo. A partir de ahí, se empezaron a dar casos de personas que se contagiaron en México y no en otros países, por lo que el antecedente de viajar al extranjero ya no era el factor único a tomarse en cuenta en la propagación. En la fase 2 ya se toman medidas, como la sana distancia y lavarse bien las manos. Además, no salir de la casa si no es necesario. Y tras eso llega la fase 3, donde los contagios se cuentan por miles, y también los fallecimientos. Y todos estos se dan por personas muy cercanas, como familiares, conocidos e incluso el señor de la tiendita. El peligro de la fase 3 es que entre más casos haya, los sistemas de salud se saturan y no todos pueden recibir la mejor atención médica. Tras esto, la pregunta es, ¿qué medidas se tomarán en la fase 3? Bueno, las autoridades de México han determinado sobre todo 4 puntos. Mantener la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo. Es decir, las medidas restrictivas continúan hasta el 30 de mayo. También que los gobiernos regionales intensifiquen sus medidas de protección, es decir, que alcaldes y gobernadores hagan valer estas medidas. Y como último punto, segmentar la movilidad en el territorio nacional. De esta manera, en las zonas donde haya más contagio, los movimientos hacia otras zonas se van a restringir. Ahora bien, ¿por qué México pasó a la fase 3? Bueno, porque el país se acerca a los 10,000 contagios y a los 1,000 decesos, y se calcula que esos números aumenten. Incluso de acuerdo con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la mayoría de contagios ocurrirá a mediados de mayo, y será hasta finales de agosto cuando los casos empiecen a disminuir. Ahora bien, si nos damos cuenta, las medidas de la fase 3 son casi las mismas que las de la fase 2. Y esto es, según las autoridades federales de México, es decir, de la Presidencia de México, porque no se pueden poner medidas más rigurosas como en otros países, ya que esta nación es muy desigual. Y como hay gente que vive al día, no se puede dar la oportunidad de quedarse simplemente en su casa a morirse de hambre. Eso sí, hay que ser claros, la autoridad federal le echó la bolita a la autoridad estatal, ya que quien creó las medidas es la autoridad federal y está obligando a la autoridad estatal a que las haga cumplir. Es decir, la autoridad federal está diciendo que la gente se meta a sus casas, pero tu autoridad estatal tienes que obligar a la gente a que se meta a sus casas. Además, el gobierno federal dijo que las autoridades estatales tienen la posibilidad de crear más medidas, pero eso sí, sin afectar los derechos humanos. Obviamente esto es echarle otra vez la bolita a las autoridades estatales, ya que les dice, se puedes poner otras reglas para contener el contagio, pero ese es tu problema y no el de nosotros. Es así que la situación se ve complicada, porque va a haber estados de la República Mexicana donde los gobernadores tomen medidas más estrictas, esto para prevenir los contagios. Pero otros gobernadores, aunque quieran hacerlo, no lo van a hacer, porque ni tienen el apoyo federal y cualquier cosa que hagan, le echarán la culpa a ellos y nada más. Ahora bien, aunque ya te comenté que algunos especialistas ya están poniendo fecha de cuándo van a disminuir los contagios, realmente nadie está seguro. Pero si vemos el caso de otros países, como por ejemplo China, donde empezó todo, ahí actualmente ya están liberando las restricciones, porque parece que ya controlaron la situación y se dio el fin de la primera ola. Y es que según los especialistas de la OMS, después de las 3 primeras fases, llega una cuarta fase, donde se presenta una segunda ola. Esto cuando se levantan las medidas, la cual normalmente ocurre de 3 a 9 meses después de que haya concluido la tercera fase. Pero esa segunda ola es mucho más pequeña que la primera, y cuando por fin se controla esa segunda ola, se termina la cuarta fase y llega la quinta. Esto según la OMS, donde por fin la enfermedad se ha controlado, aunque esto podría llegar a ocurrir hasta dentro de 2 o 3 años. Es así que México ya está en la tercera fase, la cual, si nos damos cuenta, tiene casi las mismas medidas de la segunda fase. Pero será aquí donde veremos la mayor cantidad de contagiados y la mayor cantidad de personas que fallezcan. Es por eso que lo mejor es cuidarnos. Y aunque al final todo va a salir bien, mejor tener precaución, para que al final salgamos todos de esto. Comparte esta información de inmediato para que más personas la conozcan. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C.
Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.